Buenos días a todos y todas. Es para mí de verdad una alegría y un agradecimiento a la vida el que me hayan invitado a compartir con ustedes esta mañana algunas de las experiencias que tuvimos en la Comisión de la Verdad de Colombia. Voy a ayudarme con un guioncito para seguir la conversación. Esta semana leí una frase del escritor bosnio Belibor Kolic, quien tuvo que exiliarse en Francia después de la guerra. Y él dijo, después de la guerra no llega la paz, llegan la ira, la tristeza, la enfermedad, el duelo y el odio. Incluso en tiempos de paz, la guerra sigue siendo una cosa viva, algo que se sigue respirando. Esa es exactamente la razón por la que una comisión de la verdad es un paso necesario para el tránsito de la guerra a la paz. En nuestro caso, de una larga y compleja guerra que atrapó en su interior como si fuera un imán una serie de violencias históricas, sociales, políticas, pero también criminales. Una serie de fallas geológicas en la construcción de la nación. Dejar esa guerra que aún palpita como una herida abierta en nuestros territorios no es fácil. La construcción de paz requiere más que un acuerdo, y tenemos buenos acuerdos en Colombia, más que una reconstrucción física, que es una tarea, digamos, en curso, ¿no? Más que el silencio de los fusiles y más que el retorno a casa de los excombatientes y de los exiliados. La construcción de paz es mucho más que estos fragmentos que hemos tenido, que estas acciones un poco aisladas que hemos tenido. Es mucho más que estos programas políticos con los que nos hemos comprometido, porque la paz es un derecho, es un imperativo ético y para nuestro caso un asunto de supervivencia como nación. La paz implica un ejercicio de imaginación moral, de imaginar algo que nunca hemos tenido quienes hemos crecido en el último medio siglo en Colombia, y es no matarnos. Eso es algo que en Colombia no conocemos desde hace más de medio siglo. La Comisión de la Verdad de Colombia nació del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Fue justamente uno de los mecanismos pactados para la transición. Son varios mecanismos, uno de ellos es el Tribunal de Justicia Transicional, conocido como la JEP en Colombia, Justicia Especial para la Paz. Y estos mecanismos son pensados justamente para el cierre de un conflicto que se niega a cerrarse. La verdad no es un ejercicio de lucubración sobre el pasado, es decir, una comisión de la verdad o el caso de nuestra comisión no es un ejercicio de académicos, de expertos, digamos, de intelectuales, sino que es un ejercicio de no simplemente de determinar las causas. Una comisión de la verdad es sobre todo una bisagra entre el pasado y el futuro. Es, para decirlo en un lenguaje, digamos, muy de hoy, es una lectura del aquí y el ahora que nos obliga a mirar hacia atrás, pero también mirar hacia adelante. Nos obliga a tramitar el trauma, el dolor, los sentimientos y también las demandas de justicia que tenemos. Pero nos obliga sobre todo a pensar cómo es que vamos a convivir en un mismo territorio, a pesar de nuestras diferencias y del daño tan enorme que nos hemos causado en virtud del conflicto de tantos años. Nos toca convivir a pesar de esos abismos que tenemos. Yo vengo a compartir con ustedes lo que hicimos, el legado que hemos dejado y que está palpitando aún en el país. Pero sobre todo vengo con la convicción profunda de que a pesar de que no hemos logrado la paz soñada, la paz completa, la paz grande, la verdad se ha instalado como un valor de la democracia. El silencio se ha roto. El miedo a mirar el pasado se ha ido convirtiendo poco a poco en una conversación pública necesaria. Las víctimas en Colombia tienen un lugar central hoy. Y aunque estamos lejos de una reparación integral y exhaustiva, estamos en el camino correcto.
La Comisión de la Verdad de Colombia fue pensada para 3 años, que con la pandemia del COVID se volvieron casi 4. Quiero señalar que fueron unos años donde se produjo un gran acontecimiento. La búsqueda de la verdad tocó la vida de muchas personas, una gran oportunidad que las comunidades asumieron con entusiasmo y convicción, porque nunca pensamos que la verdad era una piedra filosofal en manos de 11 comisionados, sino algo que le pertenece a la gente y que teníamos que construir con la gente, con un plan básico, pero también dándole mucho lugar a la intuición y a la iniciativa y a la imaginación. Ahora hace unos minutos me encontré aquí con Ángela, que es de una de las regiones más golpeadas por la violencia en Colombia, y bueno, recuerdo por ejemplo que Ángela lideró el proceso de la comisión en Córdoba. Hicieron cosas maravillosas para recuperar, por ejemplo, la memoria del movimiento campesino, que había sido derrotado por la violencia y por las contrarreformas, digamos. Entonces, es un buen ejemplo de cómo la comisión fue cobrando como vida en cada territorio, de acuerdo a lo que la gente también imaginaba. Para decirlo de alguna manera, fue una ventana de oportunidad para conversar y para construir memoria y para también sanar un poco nuestras heridas. En un tiempo récord, la comisión desplegó sus esfuerzos en 28 casas de la verdad en los territorios, viajando por ríos y montañas para escuchar a la gente. Porque eso es realmente una comisión de la verdad, un gran ejercicio de escucha, una oportunidad para reconocernos y recuperar la empatía. Tuvimos la oportunidad de escuchar a más de 30.000 personas en entrevistas individuales y colectivas. Pero la existencia de la comisión desató un proceso en el que las propias comunidades comenzaron a escucharse entre ellas y a juntarse y a resignificar su historia. Presentaron más de 1000 informes sobre los diversos temas de nuestro extenso mandato. Teníamos un mandato de 13 puntos, todos muy complejos, sobre origen, causas, actores, responsabilidades, en fin, y sobre todo impactos diferenciales en los distintos sectores de la población. Es el caso, por ejemplo, de las personas, casi 1 millón, que han salido al exilio como refugiados o fuera de las fronteras, que por primera vez se unieron para hacer memoria de su exilio, o los pueblos étnicos, quienes pudieron hablar a la comisión en sus diversas lenguas, o los niños y las niñas, los combatientes, tanto guerrilleros, paramilitares como militares y policías, y las madres de todos ellos, y también los testigos, como los sacerdotes, periodistas, los expertos. A la comisión vinieron también los presidentes, todos los que están vivos, y ministros y congresistas y hasta narcotraficantes. En virtud de la comisión, pero no necesariamente bajo su control, se hizo cada día un evento de diálogo en Colombia o un evento simbólico, más de 1000 actos en todo el territorio. Digamos que un resultado tangible de ese gran movimiento por la verdad fue un informe bastante voluminoso, que recoge muchas verdades ya resueltas, verdades que la comisión afirma y otras que quedan planteadas para seguir profundizando en ellas. Quedó una gran plataforma de internet con infinita información sobre el conflicto y el archivo más completo sobre derechos humanos, conflicto y paz que hay en Colombia, y que la semana pasada fue aceptada para su custodia por la UNESCO. Pero no es de esos resultados tangibles que quiero hablar, sino de lo que hay detrás, de lo que se logró remover y de lo que aún requiere ser removido, porque la verdad no es un acto de iluminación ni una revelación, es un proceso histórico de toma y cambio de conciencia colectiva, que toma tiempo, idas y venidas, avances y retrocesos, requiere diálogo, cambiar de idea, que requiere pasar por diversos sentimientos y emociones y que requiere, por supuesto, lograr unos acuerdos básicos sobre lo que pasó, porque el relativismo y el negacionismo no conducen a la paz, y también acuerdos sobre la no repetición. Solíamos decir, podemos no ponernos de acuerdo sobre el pasado, pero tenemos que ponernos de acuerdo sobre el futuro. Y tendremos que seguir dialogando sobre los desacuerdos, que son básicamente sobre causas y responsabilidades. Por eso una comisión de la verdad es siempre un mecanismo que impulsa el proceso para hacerlo imparable, irrefrenable, pero que ese proceso en manos de los ciudadanos es el que nos conducirá a la reconciliación y al no matarás. Quiero hablar de que encontramos una nación herida.
Las víctimas en Colombia están en todas partes, en todos los estratos sociales, en todas las regiones, en todas las etnias, con todos los oficios y creencias. Pero esta ha sido una guerra con 10 millones de víctimas, particularmente que vivían en el campo. La inmensa mayoría perdieron sus tierras y sus vidas comunitarias. Tenemos 500.000 de personas asesinadas en casi 4 décadas y 120.000 desaparecidos. Estas cifras letales revelan el tipo de guerra que tuvimos. 90% de quienes perdieron la vida eran civiles desarmados. Habitantes rurales en su mayoría, hombres jóvenes. Así pues, detrás de estas cifras hay una realidad palpable. Madres que perdieron a sus hijos, pero también hijos que crecieron sin sus padres. Hay que reconocer que la guerra la cargaron sobre sus hombros quienes la sobrevivieron, las mujeres. Ellas se cargaron a los huérfanos, ellas han buscado a los desaparecidos, ellas están luchando por una tierra que las leyes les negaban por ser mujeres y ellas nos están enseñando el camino del perdón y también de la paz estable. La paz en Colombia, no me cabe duda, está en manos de todos, pero sobre todo de las mujeres. Y que sin una justicia social verdadera para ellas, para los territorios, para el sector rural, no habrá paz posible en Colombia. La comisión pudo palpar el impacto de esa violencia desmesurada no solo en las personas, en sus sentimientos, como dije atrás, de odio, de miedo, de soledad, el sentir de su dignidad mancillada, también en el quiebre de los valores comunitarios más queridos, como el diálogo intergeneracional, la solidaridad y sobre todo la confianza. La guerra rompió la confianza en el pacto social, ese pacto básico de que las instituciones están para protegernos y por múltiples razones no lo hicieron. El tejido social está muy herido por la violencia, por el asesinato de líderes y requiere grandes esfuerzos para inyectarle capacidades reales de acción colectiva. En ese sentido, la verdad va de la mano con la necesidad de un desarrollo humano real que permita reconstruir proyectos de vida. Eso toma tiempo y por eso no hay que pensar en planes a 3 o 5 años, tomará 1 o 2 generaciones. La guerra de Colombia fue, asimismo, y ha sido porque en parte continúa, una mezcla de motivaciones y contextos políticos, con una serie de conflictos sociales como los agrarios y guerras de carácter criminal y de lucha por las rentas legales e ilegales. No es una guerra fácil de parar porque hay múltiples intereses en ella, actores de muy diversa estirpe, nacionales e internacionales. O sea, hoy día nuestra guerra tiene vínculos, nuestra violencia con la violencia casi que de todo el continente americano. Pero fue esencialmente una guerra por el poder político y la democracia, una guerra ideológica donde los bandos enfrentados, insurgencia y Estado, llevaron la noción del enemigo a extremos inimaginables, con prácticas de violencia que fueron abiertamente crímenes de guerra y de lesa humanidad. Las guerrillas llevaron el secuestro a extremos poco vistos en el mundo. Fueron más de 50.000 secuestros en esas 4 décadas. Y hubo casos en los que los rehenes fueron fusilados y en algunos casos duraron hasta 15 años en cautiverio. Los paramilitares cometieron más de 2.000 masacres y son responsables de la mayor parte de los casos de desaparecidos y homicidios del país. Miles de fosas comunes, de las cuales varias son los ríos, están hoy siendo ubicados en una tarea de largo plazo que requiere paciencia y un trabajo comunitario muy fuerte. El Estado, además de su alianza con los paramilitares, ha tenido que responder por ejecuciones fuera de combate de muchachos inocentes, a los que falsamente se hizo pasar por guerrilleros. Son más de 6.000 casos. La comisión se ocupó durante su mandato de una tarea que destaco como muy importante y que también la viene haciendo la Jurisdicción Especial para Paz en clave judicial. Nosotros lo hicimos desde la clave extrajudicial, que es el reconocimiento voluntario de responsabilidades, que durante la comisión logró que se reunieran víctimas y victimarios, y a veces víctimas de un lado y de otro, porque no es obvio que se reconozcan unas a otras, o perpetradores que estuvieron enfrentados en la guerra. Esta es una tarea muy desafiante, porque las víctimas no quieren una verdad a medias, quieren que se les cuente con detalle de modo, tiempo y lugar los hechos, y esta ha sido una tarea que quizás solo en Sudáfrica se había realizado y que yo creo que es central y que se
tiene que continuar en Colombia. En Colombia eso está ocurriendo de manera muy silenciosa, aunque excepcionalmente pública, transmitida por los canales de televisión actualmente, los casos que ha puesto la JEP, y eso tiene que cambiar la conciencia. Escuchar a los responsables de actos atroces, reconocer sus crímenes, pero además entregar algún tipo de explicación sobre lo ocurrido, ha sido un ejercicio que requerirá tiempo para ser decantado. Pero también allí falta mucho, porque aún la guerra no es un asunto solo de quienes empuñaron las armas. Detrás de las guerras hay entramados muy fuertes políticos y económicos que merecen reflexiones mucho más de fondo. Requieren que se revisen modelos económicos que arrasan con las comunidades y favorecen la violación de los derechos humanos y esas graves fallas de la democracia que hacen que los conflictos sociales entre comunidades y élites terminaran muchas veces resueltos por la vía de la violencia. Una comisión de la verdad como la colombiana, por tanto, fue una pequeña puesta en escena de lo que son las posibilidades de la convivencia pacífica, de encontrarnos a hablar de esos temas difíciles que deben quedar en el pasado y poder mirar hacia adelante. Quiero decir que no son los políticos ni los excombatientes quienes han dado el primer paso en la reconciliación, han sido las víctimas. La gente que más ha sufrido en el conflicto armado ha dado muestras de que puede mirar al futuro, de que no esperan quedarse anclados en el odio y la rabia, de que tampoco están dispuestas a perdonar con verdades a medias, pero son la gente que nos hace tener fe en que este país logrará la reconciliación. Se requiere mucha generosidad y este país la tiene. Finalmente, una de las grandes conclusiones de la Comisión de la Verdad es que para cambiar el futuro se necesita apuntar a cambios estructurales en el modelo de seguridad, en la tierra, en las formas de gobierno, particularmente en convertir a las regiones en lugares donde la gente tenga protagonismo y se viva la democracia enteramente. El Estado tiene que cambiar las relaciones de poder, tienen que democratizarse el poder que ha estado en pocas manos, en manos de los armados y los violentos. El poder tiene que desplegarse, ya no por las armas, sino por las capacidades, por la acción colectiva, por unos liderazgos que desaten nuestras capacidades sociales. Pero también tiene que cambiar la sociedad. Tenemos que hacer un cambio cultural para la inclusión de los otros, sin señalamientos, sin estigmas, sin exclusiones. Necesitamos convivir, pero eso implica un cambio de conciencia y dejar la guerra a un lado. La guerra ha sido en Colombia un modo de vivir, de gobernar y de ejercer la política. Creemos que se necesitan líderes en todos los territorios que salgan del modo guerra y podamos imaginar un liderazgo basado en la creación, en el diálogo y sobre todo en una convivencia entre diferentes. Ese tipo de paz no la dará un presidente, no la dará un gobierno ni una organización internacional. No es una paz que se pacta entre élites y luego se irriga al resto del país. Más bien se crea de lo pequeño a lo grande, de lo sencillo a lo complejo, en cada tejido, en cada relación social, en la escuela, en el trabajo, en las canciones, en los versos, en la relación incluso con la naturaleza. La paz no llega, la paz es esencialmente un cambio en nuestro relacionamiento, en la manera de estar juntos. Y en ese escenario, la verdad es un valor necesario porque es la que nos devuelve la confianza. Ese sería el mensaje que quiere dejarles la Comisión de la Verdad de Colombia. Muchas gracias por la escucha.